En la red de Radio Red, información en directo. Don Dinero, entrevista. Bueno, y vamos a platicar con Manuel Quinto. Él es el director asociado de Fitch México. Y pues hoy vamos a platicar de un tema que a todos nos importa. ¿De qué manera afectará la caída de los precios del petróleo a los presupuestos? El presupuesto federal, por supuesto, pues ciertamente muy afectado, aunque bueno, pues hay otros ingresos que entiendo van a compensar, y a los estados también, que pues seguramente les estará pegando, pero entiendo que habría una menor afectación que en otros años. Pues Manuel, muchas gracias, muy buenas noches. Hombre, al contrario, don Alberto, muy buenas noches. Le agradezco el espacio que nos brinda por participar en su programa y envío un cordial saludo a su amable audiencia que nos está escuchando. Manuel, ¿qué tan fuerte va a ser el impacto para las finanzas públicas, para la federación, para los estados, de esta caída de los precios del petróleo? Ya se está hablando de la posibilidad de que lleguen los precios del petróleo a 12 o 15 dólares en los próximos días. Ojalá y no sea cierto, pero bueno, son las estimaciones que hacen algunos analistas en función de que se habla de que el West Texas y el Brent podrían caer a los 20 dólares. Claro. ¿Qué afectación podríamos ver para las finanzas públicas? Sí, mire, don Alberto, en días recientes, derivado de la caída del precio del petróleo, que se cotizó en 20.70 el día viernes, tratamos de hacer una estimación tratando de responder más que nada cuál sería el impacto sobre las participaciones federales, particularmente del Fondo General de Participaciones. La relevancia de este fondo tiene que ver porque representa el 72% de los recursos que se presupuestaron del ramo 28 que se destinan hacia las entidades federativas y municipios. Además de que es el fondo que se utiliza mayoritariamente como una fuente de activo de pago de los créditos que son, en este caso, que calificamos nosotros. Entonces, más que nada, la relevancia radica precisamente en qué es lo que va a pasar y cómo se compara esto con el escenario que se vivió en el 2009. Como recordará, en ese momento la caída del precio del petróleo llegó a cotizarse alrededor de 26 dólares y en promedio se mantuvo durante el 2009 alrededor de 57 dólares. En ese entonces se cayó el Fondo General en 15.7%. El ejercicio que hicimos en esta ocasión es tratar de evaluar cómo sería ese impacto y dado el cambio estructural que encontramos en la composición de la recaudación federal participable, que es el elemento clave para poder estimar cuál sería el fondo, básicamente es el 20% que se distribuye de esta recaudación. La composición ha cambiado drásticamente entre lo que vendría siendo el 2009 y el 2015. Hoy por hoy, la mayor composición de la recaudación federal participable proviene de ingresos tributarios y en ese sentido, el impacto que pudieran tener la caída en los ingresos derivados del petróleo por el ajuste en el precio no sería tan significativo como lo vivimos en el 2009. Estamos hablando que estimado sería alrededor de un 4.7% a la baja. Sin embargo, sí es importante señalar que en comparación con el presupuesto que se planteó con un precio promedio de 50 dólares, sí estaríamos hablando que habría menos recursos que lo estimado en el presupuesto de egresos, considerando ese precio. Pero entonces, no obstante que pudiéramos llegar a precios de 2 y 15 dólares contra 50, ¿solamente vendría una caída de 4.7%? Nosotros estamos tomando como base el dato del 2070 que teníamos el día viernes, inclusive ahorita te escuchaba 2070. Te escuchaba por la radio comentando la posibilidad de que se diera esa caída alrededor de 12.70. El escenario que nosotros estamos planteando es que no hubiera un crecimiento en los ingresos tributarios, es decir, que se mantuviera en 0%, y con este nuevo dato que me das tú de 12 dólares aproximadamente, estaríamos hablando que la caída sería de 6.8% del Fondo General. Es decir, aún y cuando todavía se fuera a una base más baja el precio, no se estaría impactando tanto. Más que nada, por lo que comentaba anteriormente, que la mezcla o la composición de la recaudación federal participable es cada vez más por parte de los ingresos tributarios. En ese sentido, lo que vemos como agencia, en términos de preocupación, si lo podemos plantear en ese sentido, es que sí hubiera una reducción en los ingresos tributarios por parte del gobierno federal. Sin embargo, también hemos visto que durante los últimos 3 años el crecimiento promedio que ha tenido la recaudación de ingresos tributarios que conforman la recaudación federal participable ha sido
del 17%. En ese sentido, no esperaríamos que fuera una caída drástica en la recaudación, inclusive por eso el escenario que te planteaba es conservador, planteando un escenario donde no hubiera crecimiento de los ingresos tributarios, aún así el impacto no sería tan fuerte. Bueno, pues menos mal, ¿no? Claro. Porque, bueno, pues cuando hablas de este tipo de situaciones, bueno, pues piensas en las participaciones de los estados, las implicaciones que esto podría traer para los presupuestos de los gobiernos de los estados, y bueno, pues entonces los recursos se harían nada, pero en este caso, aún llegando a ese escenario que se menciona, que todavía está por verse, pues la caída sería de 6.8%, y con un precio de 20.70 estaríamos hablando de 4.7% a la baja, ¿verdad? Es correcto. ¿Y en 2009 cuánto fue? En 2009 la caída fue de 15%. ¿Y por qué se ha dado esta modificación, Manuel, de la conformación de los recursos que reciben de las participaciones federales? Bueno, más que nada porque ha cambiado la composición cada vez ha habido mayor recaudación o mayor esfuerzo fiscal por parte del gobierno federal. En ese sentido, te comentaba, en los últimos 3 años el crecimiento básicamente se mantuvo en 15%, 18%, 17% estimamos nosotros al 2015, y si se mantiene esta tendencia, pues obviamente el impacto sería mínimo, o en este caso no habría ningún impacto para la distribución de los recursos. Manuel, ustedes que le conocen estos temas, para la Federación, ¿qué tanto afectará el hecho de que pues, se presupuestaron $50 y al final de cuentas estamos teniendo precios más bajos? ¿Qué tanto afectará a las finanzas públicas? Sin lugar a dudas deberá haber un impacto desde el área en que me encuentro, que básicamente me especializo más en la parte de finanzas públicas subnacionales. Te debería ese ejercicio. Nosotros nos concentramos en este momento por tratar de revisar cuál sería ese impacto. Sin lugar a dudas tendrá que haber, ¿no? Tendrá que haberlo. Sí, porque bueno, claro. Entiendo que hay pues está la cobertura, ¿no? Pero también entiendo que hay un impuesto a las gasolinas que ayuda a amortiguar ese impuesto. Antes se lo quedaba Pemex, ahora se lo queda la Federación. Esto ayudaría, pero aún así pues es mucho la distancia, entonces supongo que debería haber una afectación, ¿verdad? Es correcto. Inclusive, qué bien que comentas el tema del impuesto a gasolinas, porque ese es el gran componente que ha crecido dentro de los ingresos tributarios. Eso es lo que ha amortiguado precisamente el impacto. Y bueno, en el caso de los estados y los municipios, hay que recordar también que adicionalmente al Fondo General existen otros fondos que reciben, y que en ellos sí se está contemplando que reciban más recursos. Es decir, aún y cuando se cayera el Fondo General, el presupuesto contempla y que reciban recursos adicionales. Qué interesante este análisis que hicieron en relación al impacto que pudieran tener los estados con esta caída de los precios del petróleo. Pues son de las cosas que uno se pregunta, y bueno, qué bueno que pues firmas como Fitch pues se abocan a despejar muchas de estas interrogantes. Entonces el impacto en el peor de los casos 6.8%, y con un precio de $20.70, 4.7% en función de que pues los recursos tributarios ya pues son un componente importante de estas participaciones federales, ¿verdad? Es correcto. Bueno, muy bien. Pues Manuel, pues muchísimas gracias por la oportunidad de platicar esta noche con nuestro auditorio. Al contrario, don Alberto, le agradezco mucho la entrevista y estoy a sus órdenes. Igualmente, Manuel, gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí está Manuel Quinto, él es el director asociado de Fitch México.